El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Mateo 22, del 15 adelante. Dice: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa. Estaban tratando de engañarlo para que caiga con sus mismas palabras. Por eso enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos. ¿Qué quiere decir, maestro? Estamos al tanto de que eres un hombre íntegro, honesto, honrado, y que enseñas e instruyes en el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, no te fijas en lo externo. Así que danos tu opinión, danos tu sentir con respecto a este asunto. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo Jesús sus malas intenciones, sus planes malignos, les respondió: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron, se la mostraron. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen, este retrato que está en la moneda y esta inscripción, este lema? Les preguntó. Y ellos respondieron: del César. Entonces le dijo Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, sorprendidos, así que lo dejaron, lo abandonaron y se fueron. ¿Qué es engaño? Engaño es la acción y efecto de engañar. Un engaño es faltar a la verdad en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se piensa. El engaño se lo vincula con la mentira, con las trampas, con las artimañas, porque el engaño intenta proteger a alguien. Cuando una persona quiere protegerse, de su interior comienzan a brotar palabras mentirosas que se convierten en engaño. Y entre las relaciones interpersonales esto es común. El esposo engaña a la esposa engaña al esposo, los hijos engañan a los padres engañan a los hijos, los amigos igual, los colegas igual, porque esto es común. Y se convierte en una mentira, en una simulación, en un cinismo, en una traición, en una falta de sinceridad, en doblez y en deshonestidad. En una sociedad tan diluida, la mentira alcanza una dimensión mayor. Hay engaño en todos los niveles de la sociedad, en la política y también en la economía. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, después de todas estas cosas, les dijo: miren que nadie los engañe. Cuando se leen estas palabras pensamos que solamente nos está hablando el Señor de las personas que predican detrás de un púlpito, y entonces uno comienza a pensar que lo pueden engañar, pero ese es el peor de los engaños, porque cualquiera nos puede engañar.
Porque después de repetir y repetir una sarta de mentiras, la gente termina engañada con mentiras repetidas tantas veces hasta quedar completamente engañado con una mentira. Por eso es la advertencia del Señor: miren que nadie los engañe. La palabra engaño está aplicada a diferentes personalidades que van estorbando nuestro caminar en la fe para apartarnos de la verdad con picardías, con sutilezas, con astucia, y todos estos engaños lo único que hacen es perturbarnos, es trastornarnos, porque luego nosotros pensamos que todo es igual. Y aparece ese deseo de apartarse de la verdad, y todo por falta de conocimiento, por ingenuidad. Por eso está la advertencia clara en la Escritura: miren que nadie les engañe con palabras vanas. El Señor sabía que la mala semilla produce fruto malo. La semilla mala es veneno para el alma. Una persona que se alimenta con el veneno de una semilla mala, si no muere de inmediato, puede comenzar a secarse, porque tiene una pésima nutrición. Es como cuando el bebé toma leche espiritual adulterada, será un raquítico toda su vida. Por eso se les enseña y se les exhorta: lean la Escritura. Lean la Escritura, lean la Escritura, porque cualquier leche adulterada los va a fregar para siempre. Los fariseos, saduceos y herodianos se acercaban a Jesús siempre con mala intención. Como decimos en lenguaje popular, para hacerles pisar el palito. Sus preguntas siempre eran maliciosas. Siempre estaban tratando de hacerlo caer en alguna trampa, pero nunca lograron derrotarlo. ¿Por qué? Porque el Señor, en primer lugar, conocía la palabra, y en segundo lugar, sabía lo que ellos estaban pensando. A veces algunas personas lo engañan a uno fácilmente. Pero si uno se queda meditando en las palabras y le pregunta al Señor, uno se puede dar cuenta rápido que era una trampa, un engaño, una mentira. ¿Es lícito, dijeron ellos, pagar el tributo al César? Esa fue la pregunta. Cuando uno paga impuesto, es porque reconoce una autoridad superior o un dictador. En este caso, estaban hablando de César. ¿Quién era César? César significaba o simbolizaba la autoridad civil, el Estado personificado en sus representantes debidamente nombrados, a los que Pablo llama en el libro de Romanos capítulo 13 las autoridades superiores. Y es porque estas autoridades a las cuales llama Pablo a someterse, estas autoridades deberían ser justas y equitativas. El tributo de César era el pago debido a los servicios prestados. Con el tributo que ellos pagaban y con los impuestos, César podía pagar el gasto público de autoridades civiles y militares, porque el trabajo de estas instituciones era poner límite al mal, como dice Romanos capítulo 13, para que pudiéramos vivir quieta y reposadamente. Y a pesar de la prepotencia, a pesar del dominio, a pesar del mando, el Estado romano prestaba numerosos servicios a sus súbditos. Construía carreteras, tenían inclusive un sistema de correos,
mantenían el orden civil y protegían en contra de la delincuencia. El pueblo sí tenía una carga muy pesada de impuestos. Y era el pueblo el que pagaba a las autoridades. Y esto fue lo que recalcó el Señor Jesús al referirse a la moneda de César. Den al César lo que es del César. Pero también no se olviden que tienen que dar a Dios lo que es de Dios. En esta ocasión, fariseos, saduceos, herodianos se odiaban entre sí, no se podían tolerar. Pero aquí se unieron en contra de Jesús. Y así es el mal. Siempre se une, se alía contra la verdad. Ellos querían eliminarlo porque se juntaban con la chusma, con las rameras, con los pecadores públicos. Y lo que Jesús hacía era pensar en los olvidados, en los empobrecidos y en los excluidos de la sociedad. Por eso se acercaron a él simulando respeto y hasta lo llamaron maestro. Lo estaban adulando con palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras son palabras adulonas. Sabemos que eres sincero. Sabemos que eres íntegro. Sabemos que eres honesto, que eres honrado y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y no te dejas influir con nadie porque no te fijas en las apariencias, no estás mirando lo externo. En verdad, sin quererlo, ellos estaban afirmando una verdad que era evidente. Porque Jesús vino a predicar un reino diferente. Un reino que no se aprovecha de sus súbditos, sino que más bien trabaja en bien y en favor de ellos. ¿Por qué? Porque les enseña leyes, les enseña mandamientos, les enseña reglas y los va preparando en el camino para que puedan producir o formar una sociedad más justa. Así que la pregunta era bien comprometedora. No se olvide que los romanos dominaban la nación de Israel. Por eso ellos dijeron, ¿es lícito o es legal, es legítimo pagar impuestos a César o no? Ellos querían que Jesús diga sí o que diga no. Y cualquiera de las dos respuestas los dejaría felices. Pues ellos habrían dejado a Jesús en una mala posición delante del pueblo. Si respondía sí, ellos igual iban a reclamar. Iban a decir que Jesús era amigo de César y que era un mal judío porque el pueblo judío odiaba a César. Porque él mantenía el gobierno, pero era a costa de los impuestos tan fuertes que prácticamente hacían trabajar al pueblo para el imperio. Y además eran crueles en su trato con los judíos. Si respondía no, aparecería como un rebelde, un agitador, un enemigo de César. Aparecería como un guerrillero celote y lo podían denunciar ante Pilato. Los apóstoles de Jesús demostraron que entendían que la obediencia a las autoridades humanas, tenían ciertos límites. Y eso es lo que no entiende el pueblo de Dios. La obediencia era relativa, no absoluta, porque cuando fueron apresados y llevados delante del tribunal judío, Pedro y Juan dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estuvieron predicando el camino de la verdad y fueron apresados por el tribunal judío. Estaban predicando en la calle. Era el momento propicio para darles muerte, así que los metieron presos.
pero fueron liberados por un ángel y el ángel le dijo, vayan y salgan y hagan otra vez lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Predicando a Jesucristo, valientemente en la calle, haciendo lo mismo por lo cual lo habían encarcelado. Vayan a hacer lo mismo por lo cual han sido encarcelados. Volvieron otra vez a apresarlos, a quererlos apresar, y los llevaron ya delante del Sanedrín. Y le dijeron a Pedro y a Juan, ¿no les dijimos que no prediquen en ese nombre? Y ahí fue cuando ellos contestaron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se trata de obedecer leyes y las leyes están en conflicto con nuestra fe en Jesucristo, ¿a quién se va a obedecer? A la ley superior. Y en este caso, ¿cuál es la ley superior? La de Dios. La respuesta de Jesús fue inmediata para los fariseos, saduceos y herodianos, hipócritas. ¿Por qué están tratando de sorprenderme? Porque Jesús reconoció la hipocresía de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ya les dije. Fariseos, saduceos y herodianos. Un hipócrita es alguien que tiene sentimientos o actitudes falsas, que finge lo que no es, que hace o dice cosas que en realidad no las cree ni las piensa. Jesús siempre advirtió contra los hipócritas. Guárdense, les dijo a sus discípulos y al pueblo también, de la levadura de los fariseos. La levadura, la enseñanza de los fariseos es hipocresía. Y aprendan, dijo, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. Por eso, dirigiéndose a ellos, después de decirles hipócritas, les dijo, muéstrenme la moneda. La moneda del tributo marca la dependencia del César. Jesús no acuñó nunca una moneda con su nombre. Nunca lo pretendió siquiera. Son los dictadores, son los opresores que quieren una moneda con su imagen. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Para perpetuar su nombre. Pero Jesús estaba libre de estas ambiciones. Además, Él no necesita una moneda con su nombre. Él es el Hijo de Dios, el que entregó su vida por la humanidad para la salvación del hombre. Y su nombre es eterno. Ni los que lo odian pueden olvidarse de su nombre. Así que Él no necesitaba una moneda acuñada con su nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el de Jesucristo, hombre. ¿De quién es esta moneda?, dijo él. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Porque la imagen y la inscripción son el símbolo de poder. Para Dios hay una sola imagen, y es la del hombre que se reconoce como hijo de Dios, el hombre libre que se reconoce como hijo de Dios y reconoce a Dios como Padre. La moneda con la imagen de César también estaba en el corazón de los fariseos, en el corazón de los saduceos, en el corazón de los herodianos, porque eran gente ambiciosa. Y la gente ambiciosa se inclina al lado donde pueda adquirir más. E inclusive no tiene vergüenza de cambiar de dirección según sea el mono que baile. Entonces, el ambicioso tiene problemas con ese tipo de cosas. Y Jesús le dijo, pues, si esta es la imagen de César, den al César lo que es del César,
Y los que reconozcan su autoridad del César tienen que pagar la dependencia del César, su tributo, sus impuestos. Al cristiano se le manda a reconocer la autoridad civil y el ciudadano la aprecia cuando la autoridad civil vela por la sociedad. Pero lo que hace mal no tiene por qué reconocerlo. No tiene por qué acatarlo. Los seres humanos tenemos conciencia libre y no somos esclavos de ninguna persona, de ningún proyecto humano, de ninguna ideología, solo de Dios. Jesús continuó diciendo, y den a Dios lo que es de Dios. Lo que somos y lo que tenemos es un don de Dios. Y esta no es una dependencia, sino una liberación. Porque reconocerse hijo de Dios nos introduce a la realidad de una relación de vida que construye. ¿Por qué? Porque el Padre nos regaló a su Hijo para que nosotros podamos ser libres. No hay otra libertad mayor que esa, de ser libre de las ataduras del maligno. Así que es bueno que sepas y que estés al tanto que dentro de tu caminar con Dios te vas a encontrar con una lista larga de personas maliciosas, astutas, ladinas, pícaras, que con sus palabras engañosas, tramposas, querrán acorralarte con preguntas sutiles y arteras. Por eso dice el Señor, mirad que nadie los engañe. Esa es una advertencia para no ser engañado, porque el engaño viene a través del disimulo. Las cosas vienen enmascaradas como una acción contraria a la verdad. Y eso perjudica a la persona contra la que se comete el engaño. Porque si analizamos esta palabra, podemos derribar muchas conclusiones. El engaño puede venir de diferentes maneras. Puede ser por una persona que miente con astucia. Y regularmente, cuando hablamos de engaño, la gente piensa en alguien que predica. No se le ocurre pensar que pueda ser otro. Lo que piensa es que el Señor les estaba diciendo esto, que no se dejen engañar con alguien que predica, sin saber que el engaño viene a toda persona que ejerce la mentira para lograr dar una apariencia de lo que no es. O sea que en todas las áreas, en todos los ámbitos que Jesús nos dice, miren que nadie los engañe. La advertencia es general, porque la falsedad está en todas partes, afuera y también adentro de la iglesia. Por eso es que son famosos los lobos rapaces, que ingresan a la iglesia, se hacen pasar por creyente, imitan el lenguaje cristiano, pero dentro de sus corazones solamente hay perversión y destrucción. La falsedad consiste en la simulación de la verdad. Es decir, una persona que simula ser correcta y recta, pero en realidad solamente está fingiendo, está demostrando una falsa verdad y está engañado por ese razonamiento y por esa actitud. Y Jesús no se repite a los ingenuos, miren que no sean engañados. Miren que no sean engañados. Es una advertencia.
Es un favor que Dios nos hace precisamente para eso, para no ser engañados, porque la vanidad abarca la arrogancia, la presunción, la soberbia, el orgullo, la jactancia, la vanagloria. Hay que guardarse de todo este tipo de personas, porque si te arrastran o si te atrapan, te van a arrastrar al engaño. ¿Por qué? Porque no prestaste atención a la advertencia. Mirad que nadie los engañe. ¿Y cómo es que uno no va a ser engañado? Tiene que leer la Escritura. Pero algunos también, imagínense si algunos leyendo la Escritura son engañados, imagínense el que no lee. Va a vivir toda su vida engañado. Y el Señor repite, miren que no sean engañados. No sean engañados con nada, ni con sus palabras, ni con su presunción, ni con su jactancia, ni con su vanidad, ni con su orgullo, ni con su vanagloria. No sean engañados. Y para no ser engañados uno tiene que estar atento, porque dice la misma Escritura que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y recibe el daño. Cuando una persona escucha una enseñanza errada, puede abrir su corazón al error y ahí se malogra el fruto. Y esa persona no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque escuchó otra cosa de lo que se le está enseñando. Y se abrió a eso, lo recibió, lo aceptó. Entonces debemos prestar atención a la advertencia, porque engaño hay por todas partes. Por ejemplo, el gran engaño del fin de los tiempos lo podemos ver en este preciso momento. Lo estamos viendo en todos los sistemas de gobierno que se están unificando para poner en sus países leyes contrarias a la palabra. Han cambiado la palabra de Dios por la mentira, mostrando de esa manera que Jesús tenía razón cuando Él decía, miren que nadie los engañe. Porque el tiempo en que vivimos está lleno de corrupción, lleno de violencia y la maldad día a día se incrementa, encaminándose lamentablemente nuestro mundo al punto de la autodestrucción. Y la promesa de Jesucristo es que Él volverá otra vez y esa es la única esperanza verdadera. Los que no quieren ver lo evidente argumentan diciendo, pero siempre ha habido corrupción. Es verdad. Siempre ha habido violencia y maldad desde que Adán y Eva fueron expulsados desde el jardín de Edén. Y es verdad. Por eso Jesús decía, miren que nadie los engañe. Porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Dice la Escritura que Él es quien nos encamina a toda verdad. Y Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Cuando nosotros despertamos a nuestra condición es porque el Espíritu Santo nos está guiando a Cristo. No es porque somos inteligentes, no es porque somos sabios, es porque el Espíritu Santo nos está despertando a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es Cristo. Y para ir a Cristo nosotros necesitamos saber que somos pecadores, que estamos fuera de la gracia, que estamos camino al infierno y que el pecado es muerte. Entonces uno despierta su condición, se alerta y dice verdaderamente yo necesito la verdad. Por eso es necesario y es importante oír la voz de Jesús repitiendo que nadie te engañe. Que nadie te engañe, que nadie te engañe. Porque la única manera de que no seamos engañados es con Cristo y su palabra viviendo dentro de nosotros.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.